Buenos días. Iniciamos este tema con el buen deseo en nuestros corazones de que sea una semana muy bendecida, sea una semana durante cada día la presencia de Dios y la bendición y la protección de Dios esté siempre entonces en cada uno de nosotros. Vamos a irnos a la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos hoy un mensaje muy lindo de parte de Dios, donde si pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a bajarlo a nuestro corazón, entonces estamos reconociendo que Dios es el autor de la vida, que Él es la fuente de nuestra vida y que solo cuando estamos de su mano bendita, cuando su Santo Espíritu es el que nos guía, entonces viene para nosotros una vida nueva, abundante y permite entonces que Dios sea el que tome precisamente esa vida. Y a través de su palabra, entonces es como Dios empieza a formarnos. ¿Cuál alfarero? Como hace el alfarero con su vasija, asimismo hace Dios con la soberanía de nuestras vidas, pero cuando nosotros le reconocemos que no hay un Dios tan amoroso, grande y maravilloso como Él, y que entonces soltamos nuestro corazón y nuestros brazos para que con el inconmensurable amor entonces Él sea el que nos tome y nos guíe. Pero para eso entonces necesitamos alzar los ojos al cielo, recuerde bien, siempre, ¿no? Y reconocer que a pesar de que somos pecadores, la misericordia de Dios nos cubre y entonces no nos queda otra alternativa que rendirnos ante Él y alabarle en grandeza y majestad, como está escrito en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, donde dice que en el cielo entonces se hace toda honra, toda gloria y toda alabanza a Dios, que millares y millones de ángeles se postran ante su divina presencia. Por eso es tan importante que nosotros, como comisionistas, como portadores de estas buenas nuevas, también entonces estemos convencidos y decididos a repetir esta labor y permitir también que nosotros seamos dirigidos por Dios para enseñar al pueblo, ¿no? Para enseñar que a través de la palabra recibimos el tratamiento y que la bendición siempre proviene entonces de Dios, ¿no? Debemos orar nosotros como comisionistas para enseñar al pueblo, no de pronto en nuestras propias palabras, sino con el escrito está. Recuerde que humillarnos delante de Dios es sinónimo de entrega y disposición a ser dirigido por Él, ¿no? Y es también el reconocimiento de que todo viene de su bendita mano. Y que postrarnos es la expresión física de la disposición de reconocer que solo Él
es Dios y que solo Él nos puede ayudar en nuestra necesidad cuando le buscamos sinceramente. Por eso en el Salmo 51:17 está escrito que al corazón contrito y humillado no dejarás de oír, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, humillarnos es rendirnos totalmente. Postrarnos es la expresión de reconocer que la necesidad y la ayuda entonces viene de Él porque mi corazón lo tengo rendido ante su amor. También hemos estudiado siempre que Dios a través de su palabra es que empieza a moldearnos, ¿no? A formarnos, no a cambiarnos el cerebro, a cambiarnos de chip, no, sino a darnos pautas bonitas y necesarias que nos ayudan entonces para que en nuestro corazón haya ese cambio de que vaya soltando la forma de ser nuestra, egoísta, envidiosa, mentirosa, bueno, no sé, tantas que cada uno tendremos, ¿no? Y entonces forme ya el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la misericordia, la compasión. Todos los buenos frutos entonces vienen a estar en nuestro corazón porque es Cristo entonces el que nos dirige. Mm, y la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta el alma y el espíritu, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, según está escrito en Hebreos 4:12. Por eso el Señor Jesús insistía sobre la importancia de escuchar y de leer la palabra de Dios. Si no la entendemos, entonces ¿cómo podemos conocer ahí el carácter de Dios? Por eso es importante nosotros cada día estudiarla en oración para cuando alguien necesite que le expliquemos algo, entonces ellos puedan ser encaminados por la senda correcta. Recuerde que todo siempre con el escrito está. Hay una historia en Hechos 8 del 26 al 39 y entonces es la historia de un etíope que va por el camino en su carro. Él era un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía, dice la palabra de Dios, que sentado sobre su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu de Dios entonces se acerca y le dice a Felipe, uno de los 12 apóstoles, acércate al carro. Entonces, cuando él se acerca, el etíope estaba precisamente leyendo al profeta Isaías. Y entonces le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo podré yo si alguno no me enseñare? Y entonces le dice que suba al carro y que se siente con él. Y te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de otro. O sea, entonces viene Felipe tocado por el Espíritu Santo y empieza a anunciarle el Evangelio de Jesucristo hasta que llega a la parte del bautizo. Y es tan tocado el eunuco por el Espíritu Santo que le dice, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, dijo, bien puedes. Y el eunuco le responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendiendo a ambos al agua, Felipe le bautizó. Después de que subieron del agua, entonces dice que el Espíritu arrebató a Felipe, lo tomó
Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Esta es una historia muy bonita de cómo Dios obra a través de un hombre o una mujer, de quien sea, que se dispone para recibir entonces de la palabra de Dios para un hombre que se encontraba sediento de Dios. Por eso nosotros debemos dejarnos guiar como instrumentos de Dios para entonces así llevar a muchas otras personas al camino, a la verdad y a la vida. Pero debemos de tener entonces una buena disposición de obediencia, una unción de Dios para el manejo fiel, que esa es a veces el error que cometemos, que agregamos palabras que no están escritas y entonces confundimos a la otra persona. No, todo debe estar conforme al escrito está. Por eso se necesita la íntima comunión y dirección del Espíritu Santo. Y ser capacitados nosotros para que con esa capacidad entonces nosotros podamos explicarle a otro y convertirnos entonces en una guía para, para la persona que no, que no conoce todavía de Dios. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, los versículos 7 y 8, encontramos aquí que también los levitas eran los encargados de explicarle al pueblo la, la ley, la palabra de Dios, hacían entender al pueblo y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley claramente y ponían sentido de modo que se entendiese la lectura. También nosotros, a través de la palabra del Señor, aprendemos ortografía, aprendemos las reglas ortográficas, porque es muy importante mm, leer bien para que las enseñanzas de la palabra de Dios entonces sean enseñanzas claras, ¿no? Eh, y sean entendibles, enseñanzas entendibles. El papel de los levitas era hacerle entender entonces al pueblo poniéndole sentido a la lectura para poder que se entienda. Cuando no leemos bien, con todo el respeto, ¿no? Entonces a veces no le damos el, el sentido que realmente tiene la frase o el mensaje que Dios nos envía en esa mañana. Así como un excelente cirujano usa el bisturí para llevar a cabo una delicada cirugía, asimismo Dios usa su palabra para operar sanidad de nuestras vidas. Y entonces la experiencia que vamos adquiriendo a través del tratamiento transformador de Dios nos hace que lleguemos, como dice en Ezequiel 11:19, y le daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces las enseñanzas expuestas en la palabra de Dios entonces hace que nos volvamos personas sensibles a la voz de Dios y a las necesidades de otro. Y el Señor entonces nos toma como instrumentos. Por eso es muy importante leer las porciones, aprender siendo guiados por el Espíritu Santo para entonces tener la más viva expresión que pueda haber en un modo de vida que Dios desea para cada uno de sus hijos y que es un modelo social que se necesita en esta sociedad que vivimos actualmente, donde se necesita un cambio
y también muchos agentes de cambio. Entonces nosotros en las manos de Dios podemos ser entonces aquellas personas que la sociedad necesita, sobre todo llevando palabras de aliento y de consuelo y hablando mucho del amor que Dios siempre tiene para con cada uno de nosotros. Dios bendiga su palabra.